En el vasto escenario del cosmos, donde las estrellas dictan silenciosamente el ritmo de las almas, Tauro guarda en su interior una fuerza que no se desgasta ni con la derrota ni con la burla. Es un signo nacido bajo la tierra fértil y resistente, donde las raíces se aferran con firmeza a lo que parece inamovible. Cuando los vientos de la adversidad soplan y las tormentas de la envidia lo azotan, muchos creen que lo han doblegado. Lo ven caer, lo ven hundirse en el silencio de su propio abismo, y desde lejos celebran la caída del toro como si fuese definitiva. Pero lo que ignoran es que ese silencio es semilla, y esa oscuridad es caverna de renacimiento. Tauro, al ser herido, no responde con estrépito inmediato. Guarda su dolor en la profundidad de la tierra que lo compone, lo transforma en mineral, en roca, en montaña. Cada humillación, cada desprecio, cada intento por anularlo, no se pierden en la nada, se convierten en ladrillos invisibles de una fortaleza que se eleva desde dentro. Así, cuando todo parece muerto y sin posibilidad de retorno, empieza a despertar un latido profundo, una vibración que asciende desde sus entrañas como un rugido contenido durante siglos. El renacer de Tauro no ocurre en la ligereza de lo fugaz, sino con la contundencia de lo inevitable. Es el despertar de la tierra que parecía árida y de pronto florece con una fuerza incontenible. Quienes pensaron que el toro había quedado sepultado bajo el peso de las derrotas se encuentran frente a la visión del hierro vuelto carne, del espíritu endurecido en diamante. Tauro se levanta con la calma del que ya ha conocido la muerte simbólica y, por ello mismo, ya no teme a nada. Este regreso no es un grito de venganza, sino la proclamación silenciosa del poder invencible de la perseverancia. Tauro resurge más fuerte porque ha entendido en su caída que nada puede arrancarle la esencia. Lo han intentado quebrar, pero solo han conseguido pulir su resistencia. Lo han querido reducir, pero lo único que han logrado es despertar en él la memoria ancestral del toro sagrado que en todas las culturas se levanta como símbolo de fertilidad, fuerza y victoria. Allí donde otros se quiebran en resentimientos, Tauro se reconstruye en paciencia. Cada ofensa se convierte en raíz, cada traición en savia, cada injusticia en la piedra angular de un templo que se eleva hacia el infinito. Su andar es lento, pero imparable, y cuando regresa lo hace con la solidez de lo eterno. Nadie puede detener la marcha de la tierra cuando decide abrirse paso, nadie puede contener el florecimiento de un campo después del invierno. El regreso de Tauro es también un recordatorio de que la verdadera fortaleza no nace del privilegio ni de la facilidad, sino de la lucha silenciosa contra todo lo que intentó apagar la llama interna. Resurge como un toro mítico que pisa firme sobre la misma tierra que fue escenario de su caída. Y cada paso retumba como un eco en los corazones de quienes presencian el renacimiento, porque saben que ante ellos no camina un ser común, sino un espíritu que ha vencido lo imposible. Así es como Tauro vuelve de entre los muertos, con la frente erguida, con la mirada que ya no busca aprobación, con la calma de quien ha atravesado el fuego y ha sobrevivido. Regresa no para pedir lugar, sino para ocuparlo con la autoridad que otorga el haber caído y levantarse. Su fuerza es ahora un estandarte, un canto de la tierra que proclama que lo verdadero nunca muere, que lo esencial siempre renace, que lo que se ha intentado destruir con saña se convierte en indestructible cuando haya sus cimientos en lo profundo del ser. El toro no olvida, pero tampoco se pierde en la sombra de lo que le hicieron. Su regreso es un acto de trascendencia. Camina con la serenidad de lo inevitable, con la seguridad de lo inconmovible, con la grandeza de lo eterno. Y quienes alguna vez lo subestimaron, ahora tiemblan ante la revelación de que no se trataba de un ser frágil, sino de un espíritu inmortal vestido de tierra, roca y fuego interior. Cuando Tauro vuelve, el mundo entero percibe el rugido de la tierra abriéndose, el crujido de las montañas que despiertan, la magnificencia del renacer que nada ni nadie pudo impedir. Porque en la historia cósmica, el toro jamás se extingue, siempre regresa, siempre se levanta, siempre triunfa sobre el polvo en el que quisieron enterrarlo. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El renacimiento de Tauro no solo se manifiesta en la resistencia frente al dolor y la injusticia, sino también en la capacidad de transformar la materia misma de su existencia. Su vínculo con la tierra le concede un poder que otros signos no poseen, la alquimia de lo tangible. Mientras otros resucitan en el terreno de las ideas o de los sueños, Tauro lo hace en el mundo real, construyendo con manos firmes aquello que parecía imposible. Su regreso se percibe en la solidez de lo que edifica,
en la permanencia de lo que sostiene, en la capacidad de convertir la derrota en una obra que trasciende generaciones. Cuando vuelve de entre las cenizas, lo hace con un magnetismo diferente. Ya no es el mismo ser que antes caminaba con la calma de la rutina. Ahora en su mirada habita la profundidad de quien ha tocado el fondo de la oscuridad y ha aprendido a dialogar con ella. Ese contacto con la sombra le otorga un brillo único, la luz que no depende de nadie, la luz que nace de la certeza de la propia esencia. En lo astrológico, es el despertar del Venus taurino en su faceta más poderosa, no como la dulzura complaciente, sino como la fuerza que embellece incluso las cicatrices, que transforma el dolor en un símbolo de majestuosidad. La energía del toro renacido es también un fenómeno que sacude a quienes lo rodean. No solo se eleva él, sino que en su avance arrastra consigo a otros que habían perdido la fe. Su sola presencia recuerda que la constancia puede vencer incluso a la muerte simbólica. En este sentido, su regreso es un acto colectivo, porque inspira a los que presencian su ascenso a creer nuevamente en sus propias raíces, en sus propias fuerzas ocultas. Tauro no regresa únicamente para sí mismo, sino como un estandarte viviente de que la solidez del alma no puede ser quebrada por la adversidad. Desde el plano épico, su resurgir recuerda a las historias míticas donde los héroes son traicionados, lanzados a la oscuridad y olvidados, solo para volver cuando nadie lo espera. Pero en Tauro este retorno no es un estallido de ira ni una revancha impetuosa, sino un regreso pausado, contundente y definitivo, como el amanecer que ninguna noche logra detener. Cada paso que da se siente como un tambor en el horizonte, marcando el compás de una victoria que no necesita proclamas, porque se impone por sí misma. Astrológicamente, el tránsito de Tauro desde la destrucción hacia la renovación revela la fuerza de su elemento fijo. Allí donde todo parecía terminado, el toro invoca la memoria de lo eterno. La tierra no desaparece con las tormentas, solo se repliega, guarda su poder y lo libera en el momento preciso. Así actúa Tauro, espera, acumula, se nutre en silencio, y cuando vuelve, su energía es tan desbordante que arrasa con cualquier duda. No se precipita, porque sabe que lo que se construye con paciencia no puede ser derribado fácilmente. Su regreso también es un canto al valor de lo simple. No necesita adornarse de grandes gestos ni artificios, porque su fuerza radica en lo esencial. El alimento que provee, la seguridad que entrega, la calma que transmite, todo ello se convierte en un recordatorio de que lo fundamental nunca muere. La riqueza de Tauro no está en el lujo vacío, sino en la abundancia que surge de la conexión con lo natural. Así, cuando resurge, lo hace no solo como símbolo de resistencia, sino como custodio de lo verdadero, de lo que permanece cuando todo lo demás ha caído. El toro que regresa de entre los muertos es también guardián de la memoria. No olvida lo que le hicieron, pero no se pierde en el rencor. Guarda esas experiencias como marcas sagradas que le indican el camino. Cada cicatriz es un mapa, cada caída es un peldaño, cada traición es un espejo que le mostró su propia fuerza. Y en ese proceso, se convierte en un ser que ya no puede ser manipulado ni reducido. Ha atravesado el fuego de la experiencia y se ha vuelto inmune a la mezquindad. En el plano motivador, el retorno de Tauro enseña que la verdadera victoria no se alcanza con rapidez ni con estruendo, sino con la paciencia de quien sabe esperar su momento. Es la victoria de lo sólido frente a lo efímero, de lo profundo frente a lo superficial, de lo auténtico frente a lo artificial. Cuando se levanta, lo hace con una fuerza que no necesita validación, porque su poder es tan real como la tierra que sostiene los pasos de todos. Su resurrección es un recordatorio cósmico de que no hay derrota definitiva para quien se conecta con lo eterno. Los que intentaron hundirlo se enfrentan al descubrimiento de que el toro siempre regresa, y que cada caída solo lo vuelve más sabio, más fuerte y más indestructible. En ese regreso, Tauro encarna la certeza de que la vida es un ciclo, y que todo lo que parece fin no es más que el umbral de un nuevo comienzo. Así, el toro no solo vuelve de entre los muertos, sino que lo hace transformado en un emblema universal de la constancia y de la dignidad. Se convierte en montaña que no se derrumba, en río que nunca se seca, en raíz que atraviesa la piedra. Y su andar, sereno y firme, es la demostración de que la grandeza no se mide en el ruido de las batallas, sino en la imposibilidad de destruir lo que está llamado a perdurar. El retorno de Tauro desde las profundidades del olvido no solo es un acto de resistencia individual, sino también un fenómeno que resuena con las fuerzas arquetípicas que rigen el universo. En su caída, Tauro experimenta la disolución de todo lo que parecía estable, pierde seguridad, confianza y hasta la sensación de pertenencia. Sin embargo, esa pérdida es solo aparente,
porque en lo oculto se gesta la semilla de un poder que trasciende lo humano. La tierra que lo rige no es únicamente materia, es también el terreno simbólico de la fertilidad y del ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. Cuando se levanta, lo hace no como un simple sobreviviente, sino como encarnación de esa ley cósmica que asegura que lo verdadero nunca puede ser aniquilado. Lo que distingue a Tauro en su regreso es su capacidad de integrar lo que parecía opuesto. La dulzura de Venus, planeta que lo gobierna, se funde con la dureza de la Tierra, y esa unión genera una fuerza estética y poderosa a la vez. Su resurgir no es solo firmeza bruta, sino también la belleza de lo que ha sido forjado en la adversidad. Cada paso que da se convierte en armonía, cada gesto en equilibrio, como si su resurrección fuera también una obra de arte cósmica. Lo que parecía destrucción se revela como proceso de purificación, y lo que parecía derrota se convierte en molde para esculpir una versión más noble y elevada de sí mismo. En su despertar, Tauro también trae consigo la memoria de lo ancestral. Su espíritu se conecta con los mitos donde el toro es figura de fertilidad, fuerza sagrada y poder terrenal. Al regresar, se convierte en un puente entre lo humano y lo divino, recordando que en cada persona existe una chispa de eternidad que no puede ser sofocada por la envidia ni por la maldad. Esta conexión con lo primordial lo transforma en símbolo colectivo, un guardián de valores que trascienden el tiempo. Su presencia recuerda que lo sólido puede caer, pero siempre vuelve a erguirse, y que la grandeza no depende de la mirada ajena, sino de la fidelidad al propio destino. El renacimiento de Tauro es también una lección sobre el silencio. Mientras otros signos resurgen con estruendo, él lo hace con la calma de quien ha aprendido que la fuerza no necesita exhibirse para ser reconocida. Su victoria es profunda, invisible en sus primeras manifestaciones, pero imposible de ignorar cuando se consolida. Ese silencio se convierte en una estrategia, una manera de sorprender a quienes lo daban por vencido. Y cuando al fin se manifiesta, el impacto es tan contundente que nadie puede negar la magnitud de su transformación. En lo astrológico, el regreso de Tauro se asocia con el movimiento lento pero seguro de los planetas que marcan los ritmos de lo inevitable. No se precipita, porque sabe que su poder está en la permanencia. Así como la primavera nunca se adelanta antes de tiempo, su resurgir ocurre en el momento exacto en que la vida misma lo convoca. Ese ritmo lo protege, porque lo salva de la dispersión y le concede la posibilidad de volver con una fuerza que no se desgasta en lo inmediato, sino que se mantiene como una constante imperturbable. El toro que vuelve de entre los muertos encarna también la capacidad de transformar el dolor en abundancia. Allí donde otros solo verían ruina, él encuentra recursos ocultos. La piedra se convierte en cimiento, la herida en conocimiento, la soledad en poder interior. Su esencia vinculada a lo material no lo encadena, sino que lo enaltece, porque lo enseña a hacer de la vida cotidiana un terreno sagrado donde la victoria se expresa en cada acto concreto. Su resurgir no se queda en lo abstracto, se ve en las obras que levanta, en los vínculos que sana, en los frutos que brotan tras el invierno más crudo. Desde una perspectiva épica, Tauro no es el guerrero que arrasa con violencia desmedida, sino el titán que se mantiene firme incluso cuando todos lo creen vencido. Su arma no es el filo, sino la resistencia, no es la velocidad, sino la persistencia. Su historia se convierte en leyenda porque enseña que la grandeza no siempre se mide en conquistas rápidas, sino en la imposibilidad de ser destruido. Y esa imposibilidad es su victoria más absoluta. El mundo puede intentar sepultarlo, pero él siempre regresa, más fuerte, más vasto, más indomable. En su resurrección también se manifiesta una profunda transformación espiritual. Aunque vinculado a la tierra, el regreso de Tauro no es solo físico, sino también interior. El dolor lo ha enseñado a desprenderse de lo que no era esencial, y lo que emerge es una versión depurada, auténtica y luminosa de su propio ser. Esa purificación lo convierte en un guía silencioso para otros, una prueba viviente de que la caída no es final, sino parte del viaje hacia una grandeza más amplia. El toro que se levanta después de ser pisoteado ya no busca reconocimiento ni revancha. Su triunfo no es sobre los que lo dañaron, sino sobre la ilusión de su propia fragilidad. Ha descubierto en sí una fortaleza que no depende de nada externo, una certeza que lo vuelve inquebrantable. Su victoria es la encarnación de lo eterno en lo humano, la manifestación de que la vida siempre encuentra la manera de florecer incluso después de la mayor devastación. Y así, Tauro se convierte en un mito viviente del renacer. Una figura que recuerda que, aunque lo intenten enterrar, la tierra siempre devuelve con más fuerza lo que pertenece a su esencia. Su regreso no es un simple retorno, sino una proclamación de que lo esencial nunca muere,
que lo verdadero siempre resurge, y que la dignidad y la constancia son más poderosas que cualquier intento de destrucción. El renacimiento de Tauro no se limita únicamente al ámbito de la resistencia, ni a la imagen del toro que soporta y se eleva después de haber sido abatido. Existe un matiz más profundo en su regreso, un aspecto que conecta con la riqueza interior que muchas veces permanece oculta mientras atraviesa sus pruebas. En su caída se ve despojado de todo lo superfluo, reducido a la esencia más pura de su ser. Y es precisamente allí, en ese desierto simbólico donde ya nada parece sostenerlo, donde Tauro descubre su mayor tesoro, la capacidad de crear vida en medio de la aridez. Su retorno no es solo un grito de victoria, sino un acto de fecundidad espiritual y material, la confirmación de que lo que parecía muerto se convierte en fuente de abundancia para él y para quienes lo rodean. Astrológicamente, este proceso refleja la naturaleza venusina del signo en su expresión más elevada. Si en el inicio Venus en Tauro puede asociarse con la búsqueda de placer y estabilidad, en su resurgir tras la adversidad se manifiesta como el amor que todo lo restaura. No se trata ya del gozo simple de lo placentero, sino de la fuerza magnética que es capaz de unir, de recomponer lo roto y de devolver sentido a lo que había sido fragmentado. Su renacer se convierte en una afirmación de la belleza de lo auténtico, una belleza que no necesita adornos porque brota desde el fondo de la experiencia vivida. Este nuevo Tauro ya no es ingenuo ni complaciente. Su fuerza no radica en la negación de las heridas, sino en la integración de ellas. Se convierte en guardián de la memoria, pero también en arquitecto del futuro. No olvida lo que le fue arrebatado, pero lo transforma en una enseñanza que le otorga sabiduría para nunca más permitir que su valor sea pisoteado. Así, su regreso es también un despertar de la conciencia, sabe quién es, sabe lo que vale y sabe que nadie puede arrancar de sus manos la fuerza que la vida le ha conferido. En términos épicos, este retorno lo convierte en un héroe silencioso, distinto a quienes conquistan con el fragor de la guerra. Su conquista es la tierra misma, el terreno firme que otros creyeron que se desmoronaba bajo sus pies. Tauro camina sobre ese suelo con paso seguro, recordando a todos que el poder no siempre se expresa en rapidez ni en ruido, sino en la imposibilidad de ser removido. Como montaña que resistió el embate de la tormenta, se erige como símbolo de permanencia. Esa imagen trasciende el ámbito personal para convertirse en un emblema colectivo, enseña que lo verdadero no se doblega, que lo auténtico siempre regresa y que lo sólido se impone a lo efímero. Su renacimiento es también una celebración de la paciencia. En un mundo que se precipita, Tauro enseña que los procesos más valiosos son aquellos que requieren tiempo. Su regreso es lento, pero cada instante de espera le da más fuerza. Mientras sus enemigos creen que ha sido derrotado, él se nutre en silencio, recoge energía de las profundidades de la tierra y, cuando retorna, lo hace con una potencia que no se agota. Esa paciencia se transforma en una virtud sagrada, porque le concede la capacidad de permanecer cuando todo lo demás se desvanece. En la dimensión espiritual, Tauro se eleva como símbolo de la reconciliación entre el cuerpo y el alma. Lo que sufrió en lo físico y lo emocional no lo fragmenta, sino que lo convierte en un ser íntegro. Sus heridas le recuerdan que es humano, pero su resurgir le confirma que en él habita algo inmortal. Esta dualidad lo fortalece, no necesita negar su vulnerabilidad, porque entiende que fue precisamente esa fragilidad la que lo llevó a descubrir su verdadera grandeza. El retorno de Tauro también despierta una poderosa lección sobre la abundancia. En su renacer no solo se eleva él mismo, sino que se convierte en fuente para otros. Su conexión con lo natural lo convierte en proveedor, en sostén, en guardián de lo que alimenta tanto al cuerpo como al espíritu. Su fuerza no es egoísta, al volver, reparte frutos, inspira a los que lo rodean y se convierte en ejemplo de que la verdadera riqueza es la que nace de compartir lo conquistado después de la prueba. Su regreso tiene además un eco cósmico, porque no es un acontecimiento aislado. En el lenguaje de las estrellas, Tauro representa el principio de lo tangible, lo que da forma al universo material. Cuando se levanta después de haber sido dado por muerto, refleja la misma fuerza que impulsa a la naturaleza a florecer tras el invierno, a los campos a reverdecer después de la sequía, a la vida a abrirse paso incluso en las grietas más duras de la piedra. En él se encarna la certeza de que la creación es más fuerte que la destrucción, que la vida siempre busca un cauce y que lo esencial nunca desaparece. Por eso, cuando Tauro vuelve, no solo retorna un individuo, retorna un principio eterno. Su andar es proclamación silenciosa de que nada puede apagar lo que está destinado a perdurar. Es la voz de la tierra, el rugido del cosmos, la certeza del renacimiento.
Cada uno de sus pasos recuerda que la fuerza no se mide por la ausencia de caídas, sino por la grandeza de levantarse una y otra vez. Y en su regreso, Tauro se convierte en testimonio viviente de que lo que parecía vencido en realidad se estaba preparando para resurgir con un esplendor que nadie podrá ya oscurecer. El resurgir de Tauro también guarda un componente secreto ligado a la conexión con los ciclos cósmicos, porque su renacimiento no es un hecho aislado en la vida de un individuo, sino parte de una danza mayor en la que las estrellas acompañan su despertar. Cada tránsito planetario, cada retrogradación, cada alineación que lo desafió en su hora más oscura fue también la forja de un templo interno que ahora se revela como indestructible. El vínculo de Tauro con la luna, que baña la tierra con mareas de plata, le concede en su retorno una sensibilidad más profunda, una intuición poderosa que se suma a su legendaria firmeza. De este modo, no solo vuelve con fuerza material, sino también con una visión ampliada, con la capacidad de percibir lo invisible y comprender que incluso en los momentos de mayor sombra, había un orden oculto que lo guiaba hacia este punto de renovación. En su renacer emerge también un aspecto místico que no siempre se asocia a la naturaleza terrenal de Tauro. Lo que parecía ser un signo únicamente práctico y material se revela como un guardián de la espiritualidad encarnada, aquella que no huye del mundo, sino que lo transforma. Su retorno trae consigo un mensaje de unidad entre lo divino y lo cotidiano, recordando que la grandeza no está en abandonar la materia, sino en habitarla con conciencia. Así, su resurgir no solo es una victoria personal, sino un recordatorio colectivo de que lo sagrado puede manifestarse en lo más simple, en el trabajo diario, en la siembra constante, en el cuidado de lo tangible que sostiene la vida. El Tauro que vuelve de entre los muertos trae también un magnetismo renovado, una atracción que no se fundamenta en la apariencia, sino en la densidad de su experiencia. Ya no busca ser aceptado ni admirado, porque ha descubierto que la verdadera fuerza no necesita testigos para existir. Sin embargo, su sola presencia se convierte en inspiración, en faro, en impulso para quienes aún dudan de su capacidad de resistir. Su regreso, entonces, no es solitario, aunque camina con la serenidad de quien confía en sí mismo, su ejemplo ilumina el sendero de otros que también luchan en silencio contra la adversidad. Este renacimiento implica además un cambio en la relación de Tauro con el tiempo. Antes podía ser prisionero de la rutina, de la necesidad de controlar el ritmo de las cosas, de aferrarse a lo seguro. Tras atravesar la prueba de la destrucción y el exilio, entiende que la estabilidad verdadera no depende de lo externo, sino de la firmeza interior. El tiempo ya no es enemigo ni amenaza, es aliado. Cada demora se convierte en oportunidad para fortalecer sus cimientos, cada espera es espacio para acumular la energía que lo hará imparable en su retorno. Así, Tauro encarna la sabiduría de los ciclos, esa que enseña que todo tiene su estación y que ningún invierno puede impedir la llegada de la primavera. Su despertar tiene también un carácter profundamente corporal. Allí donde otros signos resucitan desde lo intelectual o lo emocional, Tauro lo hace desde la carne misma, desde el instinto vital que se niega a ser extinguido. La fuerza que lo levanta no es abstracta, es el latido en las venas, la respiración profunda, el peso de sus pasos sobre la tierra. Su cuerpo, que fue testigo del dolor, se convierte en estandarte de la victoria. Cada movimiento es afirmación de vida, cada gesto confirma que lo que intentaron enterrar regresa más vivo que nunca. En su piel, en sus músculos, en sus huesos, queda la memoria de la lucha, pero también la fuerza renovada de quien ya no teme. En lo épico, el retorno de Tauro no solo se percibe como la victoria de un ser sobre la adversidad, sino como la representación de un principio eterno que se niega a perecer. Es la imagen del héroe silencioso que, tras haber caído en el inframundo simbólico, regresa con un poder que no necesita proclamarse. Su grandeza no se mide por conquistas visibles, sino por la certeza de que nada logró destruirlo. Y ese triunfo es aún más imponente porque se da sin estrépito. Tauro no necesita levantar la voz ni desatar tormentas, su sola permanencia es la prueba irrefutable de su inmortalidad interior. Este regreso contiene también la dimensión de lo comunitario. El Tauro que vuelve no se limita a restaurar su propio destino, sino que se convierte en sostén para quienes carecen de raíces firmes. Su fuerza, que antes podía estar dirigida solo a su propia seguridad, ahora se expande hacia los demás. Se convierte en protector, en guardián, en constructor de espacios donde otros pueden encontrar estabilidad. Así, su renacer no es solo suyo, es una victoria compartida, una ola de confianza que se extiende más allá de su propia vida. El retorno de Tauro revela, además, una lección fundamental sobre la humildad. El signo que pudo haber sido humillado y reducido a cenizas regresa sin arrogancia,
porque sabe que el poder verdadero no necesita ostentación. Su grandeza está en la serenidad de saberse invencible. Su paso no pretende aplastar, sino sostener. Su voz no pretende imponerse, sino resonar con la fuerza de lo auténtico. En esa humildad radica su fuerza suprema, la certeza de que nada ni nadie puede arrebatarle lo que ya es parte inseparable de su esencia. En su resurgir también aparece la promesa de permanencia. Tauro no regresa para deslumbrar de manera efímera, sino para permanecer como roca, como árbol, como raíz. Su victoria es duradera porque se asienta en lo más profundo de la existencia. Allí donde otros resurgen con la rapidez de un destello y vuelven a caer, Tauro se levanta con la calma de lo eterno y ya no vuelve a ser derribado. Su regreso es definitivo, porque está cimentado en la verdad más profunda, lo esencial nunca muere. El Tauro que vuelve desde la oscuridad se convierte en emblema de la vida misma. Es la tierra que reverdece después de la sequía, la montaña que resiste milenios de tormentas, el río que vuelve a su cauce aunque lo hayan desviado. Su presencia es recordatorio de que todo lo auténtico encuentra siempre el camino de regreso. Y así, su resurrección trasciende lo personal y se convierte en un canto universal, la afirmación de que ninguna derrota es eterna, de que la paciencia vence a la destrucción, de que lo verdadero, lo firme y lo esencial siempre regresa con más fuerza que antes. En el retorno de Tauro existe una dimensión vinculada al silencio de la naturaleza antes de estallar en florecimiento. Cuando todo parecía apagado y sin vida, Tauro aprendió en su aparente derrota la sabiduría de la espera, la potencia que guarda la semilla bajo tierra. Ese tiempo en la oscuridad, lejos de ser vacío, fue su mayor fortaleza, porque allí gestó raíces tan profundas que ahora sostienen su ascenso con una estabilidad inconmovible. En esa calma forzada comprendió que la verdadera grandeza no necesita apresurarse, que la paciencia es el arma más poderosa contra la destrucción, y que la tierra nunca olvida cómo renacer. Su regreso no es solo terrenal, sino también astral. En el mapa celeste, Tauro encarna el principio de lo inmutable, de lo que permanece incluso cuando todo alrededor se derrumba. Cuando resurge, no lo hace únicamente como individuo que venció sus pruebas, sino como encarnación de ese arquetipo universal que proclama que lo esencial jamás desaparece. Cada movimiento suyo al volver refleja la voz de las estrellas que lo acompañan, cada mirada suya contiene la profundidad de siglos de resistencia acumulada. El cosmos mismo respalda su retorno, porque en él se refleja la ley del universo. Todo lo que nace de la raíz verdadera, todo lo que está unido a la esencia, vuelve una y otra vez con mayor fuerza. La épica de Tauro se enriquece en su relación con la materia. Su resurgir es también la victoria de lo tangible sobre la ilusión de lo efímero. Allí donde otros signos resurgen en las ideas o en la visión abstracta, Tauro lo hace en lo concreto, en la obra, en el resultado palpable. Su regreso no es solamente un símbolo, sino una realidad visible que se construye paso a paso. Es el puente que demuestra que la fortaleza espiritual puede manifestarse en logros materiales, en creaciones que permanecen, en huellas que el tiempo no puede borrar. Este despertar trae consigo una nueva forma de poder. Antes podía estar enfocado en la búsqueda de seguridad personal, pero después de atravesar la humillación y la prueba, su fuerza se expande hacia un plano mayor. Su poder ya no es posesión, sino magnetismo, ya no es control rígido, sino irradiación constante. Se convierte en un centro gravitacional capaz de atraer oportunidades, personas y caminos, no porque lo busque, sino porque su propia energía se ha vuelto irresistible. La tierra que parecía haber sido erosionada se transforma en un terreno fértil que ahora da frutos abundantes. En su renacimiento, Tauro también descubre un vínculo sagrado con la voz interior. Durante su descenso, cuando fue rechazado y negado, aprendió a escuchar lo que no podía ser callado, la intuición serena que le recordaba que no estaba acabado. Esa voz, que antes podía confundirse con un murmullo, ahora se convierte en un trueno interior que lo guía con precisión. No necesita que otros le marquen el rumbo, porque ha descubierto en sí mismo un faro que jamás se apaga. Esa certeza lo vuelve inquebrantable, porque aunque el mundo externo intente derribarlo otra vez, ya no depende de él para sostenerse. La épica de su retorno se alimenta también de su transformación emocional. Tauro, signo de tierra, puede ser visto como inamovible en sentimientos, pero al renacer después de haber sido herido, alcanza una profundidad emocional que antes no conocía. Sus afectos se vuelven más genuinos, su capacidad de amar más poderosa, su lealtad aún más inquebrantable. Quien lo acompañe en esta nueva etapa encontrará en él una presencia sólida, una energía protectora que no se desgasta.
Ha aprendido que el dolor no destruye el amor, sino que lo purifica, y que la ternura puede coexistir con la fuerza más indomable. Su renacer también contiene un carácter iniciático. La caída fue un rito de paso, una purificación que lo obligó a soltar lo que no era esencial. Ahora que regresa, lo hace como alguien transformado, con la sabiduría de quien atravesó la oscuridad y no se perdió en ella. Ese recorrido lo convierte en maestro sin necesidad de proclamarse como tal. Su sola historia es enseñanza, su sola existencia es un mito vivo que inspira a otros a comprender que la derrota nunca es final. El regreso de Tauro tiene además un matiz de reconciliación con su propia sombra. En el pasado, pudo haber temido la pérdida, la soledad o la carencia. Al ser obligado a enfrentarlas de manera directa, descubrió que no eran monstruos invencibles, sino espejos que le mostraban de qué estaba hecho. Ahora, en su resurgir, no reniega de esa sombra, sino que la integra. La oscuridad ya no lo asusta, porque aprendió a reconocerla como parte de sí mismo. Esa integración lo hace más completo, más humano y, al mismo tiempo, más divino. En la dimensión cósmica, el retorno de Tauro refleja la victoria de la permanencia frente a la volatilidad. Es el recordatorio de que la Tierra, aunque parezca callada, guarda en su interior la fuerza de la vida misma. Su regreso se siente como un trueno que sacude el suelo, como una primavera que nadie puede detener. Cada paso suyo es un acto de creación, cada gesto suyo un himno a la resiliencia. Quienes lo contemplan descubren en él la prueba viviente de que no hay caída definitiva, que todo lo esencial vuelve, que lo verdadero nunca puede ser destruido. El Tauro renacido se convierte en símbolo del espíritu humano cuando se hermana con el cosmos. No es solamente un individuo que retorna después de la derrota, es la representación del poder eterno de la vida para regenerarse, de la tierra para reverdecer, de la materia para transformarse en templo del espíritu. Su historia es épica porque trasciende lo personal y se vuelve universal. Todos los que alguna vez han sido negados, humillados o traicionados encuentran en su resurgir un espejo de su propia posibilidad de volver. Y en esa certeza radica su mayor victoria, la de demostrar que incluso lo que parece imposible, siempre renace cuando está unido a la esencia indestructible de la vida. El retorno de Tauro desde las cenizas guarda una cualidad poco comprendida, la de la transmutación de lo pesado en lo sagrado. En su andar, cada piedra con la que tropezó se convierte en símbolo de fortaleza, cada muro que lo detuvo ahora se transforma en columna que sostiene su templo interior. Lo que fue obstáculo deviene estructura, lo que fue límite se vuelve cimiento. Esa alquimia silenciosa es la que lo diferencia de cualquier otra fuerza zodiacal, porque Tauro no solo se levanta, convierte su caída en parte imprescindible de su grandeza. No arranca la página oscura de su historia, la incorpora como escritura sagrada que le da consistencia y profundidad. En su renacimiento se revela también una relación nueva con el dolor. Lo que antes fue carga insoportable, ahora se vuelve maestría. Tauro comprende que la herida no era un final, sino un portal, un lugar por donde ingresó la energía que lo hizo más sabio y más vasto. Así, el sufrimiento que otros hubieran querido que lo destruyera se convierte en su iniciación, en la prueba que le otorga la autoridad de quien ya atravesó el fuego y salió más íntegro. Por eso, su regreso no es únicamente físico o material, es también espiritual, se eleva con un aura de invulnerabilidad que solo se logra al haber mirado la derrota de frente y haber encontrado en ella un aliado inesperado. Su vínculo con la Tierra adquiere ahora un carácter cósmico. Tauro siempre fue símbolo de lo sólido y lo fértil, pero al volver de la oscuridad su conexión con los ciclos naturales se profundiza hasta lo sagrado. Es la montaña que no cae, el río que encuentra su cauce, la semilla que germina incluso en la grieta más árida. Su retorno enseña que la fuerza no es imponerse siempre, sino saber esperar la estación adecuada. En esta nueva etapa, Tauro no solo encarna la firmeza, sino también la renovación inquebrantable de la naturaleza. Es la certeza de que lo que parece muerto nunca lo está, porque bajo la superficie late el poder secreto de la vida. Astrológicamente, su renacer guarda la huella de Venus, su regente, pero ya no como la Venus de lo cómodo y lo inmediato, sino como la diosa indestructible que embellece incluso la cicatriz. En este nivel, la energía venusina se convierte en magnetismo invencible. Tauro atrae no por lo que muestra, sino por lo que irradia desde dentro. Su presencia despierta respeto, inspira confianza, transmite estabilidad a los demás. Es como si al volver, su alma hubiera adquirido un brillo sereno que no necesita exhibirse. Y esa luminosidad discreta es más poderosa que cualquier fuego efímero, porque es luz que nace de lo eterno. En lo épico,
Su regreso evoca la imagen de los héroes que no buscan gloria ni venganza, sino simplemente ser quienes son. El toro no se levanta para aplastar a sus enemigos, se levanta porque no puede hacer otra cosa más que seguir su esencia. Su épica es silenciosa, pero majestuosa. Cada paso suyo es un desafío a la derrota, cada respiración una proclamación de victoria. La verdadera grandeza no está en gritarla, sino en encarnarla, y Tauro al volver se convierte en un canto vivo de resiliencia. En este proceso se revela también la dimensión colectiva de su renacimiento. Lo que le hicieron a él, las humillaciones, las traiciones y los intentos de aniquilarlo, no solo fueron pruebas individuales. Fueron experiencias que ahora lo convierten en referente, en sostén para otros que aún están atravesando sus propios inviernos. Al volver, Tauro se vuelve guardián de la esperanza, ejemplo de que nadie puede destruir lo esencial. Su fuerza ya no es solo para sí mismo, se proyecta hacia quienes lo rodean, ofreciéndoles la calma y la certeza de que también ellos podrán levantarse. El Tauro que regresa trae consigo una lección sobre el poder de lo invisible. En su aparente derrota aprendió que las raíces no se ven, pero son las que sostienen al árbol. En su renacer, muestra que lo más profundo, lo que no se muestra al mundo, es lo que lo hace invencible. Su fuerza se ha vuelto subterránea, mineral, como los tesoros que la tierra guarda en lo más hondo y que solo el tiempo y la presión convierten en diamantes. Nadie que lo vea por fuera puede imaginar la magnitud de lo que se forjó dentro, pero todos perciben la solidez de su nuevo ser. Su despertar incluye además la reconciliación con el tiempo perdido. En su caída pudo haber sentido que los días se esfumaban en vano, pero al volver descubre que nada fue inútil. Cada instante de dolor se acumuló como energía latente que ahora lo impulsa hacia adelante. El tiempo que creyó desperdiciado era en realidad el intervalo necesario para que la semilla germinara. Así, su regreso no solo borra la sensación de derrota, sino que la transforma en certeza, incluso lo que parecía pérdida fue parte indispensable de su triunfo. El Tauro renacido también porta una nueva relación con la abundancia. Antes pudo confundirla con posesión o acumulación, pero tras el despojo comprendió que la abundancia verdadera es la capacidad de generar, de multiplicar, de hacer surgir vida donde otros solo ven ruina. Por eso, su regreso está marcado por la creación, levanta proyectos, edifica realidades, da frutos que alimentan a quienes lo rodean. Su riqueza no es ostentación, sino fertilidad inagotable, prueba de que lo esencial nunca se agota, solo se transforma en nuevas formas de vida. En la visión más elevada, el retorno de Tauro simboliza el triunfo de la permanencia sobre lo transitorio, del espíritu encarnado en la materia, de la vida sobre la muerte. Su historia épica no termina con su caída ni con su resurrección, porque él mismo es el ciclo eterno que siempre vuelve. Representa la fuerza callada de lo que nunca se extingue, la certeza de que lo que está arraigado en la verdad no puede ser destruido. Y así, en su marcha firme y serena, Tauro demuestra que lo que parecía final no era más que el inicio de una victoria destinada a resonar en los siglos, como un eco profundo que jamás dejará de recordarnos que lo esencial, lo verdadero, lo indestructible siempre renace. El resurgir de Tauro encierra también una dimensión vinculada a la voz de la tierra misma, como si en su retorno no solo hablara el signo, sino la memoria ancestral de la naturaleza que lo sostiene. Cuando Tauro se levanta tras haber sido enterrado en la humillación y el desprecio, lo hace con la autoridad de los campos que reverdecen después de una sequía, con la solemnidad de los volcanes que despiertan tras siglos de silencio. Su fuerza no es un arrebato momentáneo, es el eco de millones de años de resistencia, la energía que late en la roca, en el mineral, en la semilla que siempre encuentra la manera de abrirse paso hacia la luz. Este despertar tiene un matiz que se entrelaza con lo sagrado. En el mito cósmico, el toro siempre ha sido guardián de lo divino, símbolo de fertilidad, abundancia y poder inquebrantable. Al regresar de la oscuridad, Tauro no solo reafirma su fuerza, sino que se reviste de esa sacralidad que trasciende lo personal. Su renacimiento es rito, es ceremonia, es la confirmación de que el espíritu nunca se rinde, de que incluso cuando el mundo intenta doblegarlo, lo esencial encuentra una grieta por la cual manifestarse. En ese retorno no hay casualidad, hay destino, hay propósito, hay una voz cósmica que proclama que el ciclo se cumple y que la vida se impone sobre cualquier intento de aniquilación. En su caída, Tauro aprendió el lenguaje de la sombra, y en su renacer adquiere la maestría de unir la luz y la oscuridad en un solo cuerpo. La firmeza que lo caracteriza se ve ahora atravesada por una sensibilidad mayor, por una comprensión profunda de lo humano. Ya no es solo el guardián de lo estable, también es el portador de la memoria del dolor, y esa memoria lo hace más sabio, más compasivo,
más capaz de sostener a otros en su propio tránsito por la adversidad. Su victoria no es fría ni distante, es cálida como la tierra fértil que abraza la semilla y le da hogar hasta que brota. El Tauro renacido también simboliza la indomabilidad del alma frente a las fuerzas que buscan apagarla. Quienes intentaron reducirlo a cenizas descubren con asombro que ese fuego no lo destruyó, lo templó. Cada golpe recibido fue fragua, cada humillación fue martillo, cada traición fue cincel. El resultado es un ser endurecido como el diamante, imposible de quebrar. Y lo más grandioso es que esa dureza no lo vuelve estéril ni árido, sino que convive con una capacidad inmensa de dar vida y crear. La paradoja de su retorno es que en él se funden la firmeza de la roca y la fertilidad de la tierra, la resistencia absoluta y la generosidad inagotable. En lo astrológico, este renacer puede comprenderse como el tránsito de Tauro hacia su expresión más elevada. La estabilidad que antes podía confundirse con apego ahora se convierte en constancia luminosa. La terquedad que antes podía parecer obstáculo se transmuta en fe inamovible en su propio destino. La necesidad de seguridad se transforma en capacidad de generar seguridad para los demás. El signo, tras haber atravesado la oscuridad, se convierte en su versión más heroica, en una figura que ya no teme perder porque ha descubierto que lo esencial nunca puede ser arrebatado. La épica de este retorno se percibe en su forma de avanzar. No lo hace con estrépito, no necesita proclamas ni coronas. Su marcha es silenciosa, pero el suelo tiembla con cada paso. Su sola presencia es testimonio de la imposibilidad de destruir lo verdadero. Y quienes lo contemplan entienden que no están presenciando el triunfo de un individuo cualquiera, sino la manifestación de un principio universal: la vida siempre vuelve, lo auténtico siempre se levanta, lo esencial siempre sobrevive. El despertar de Tauro también conlleva una nueva relación con la abundancia interior. Tras haber sido despojado de todo, comprende que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se es. Su renacimiento está marcado por una libertad desconocida, ya no depende de nada externo para afirmarse, porque ha hallado en sí mismo un valor indestructible. Esa certeza lo convierte en fuente inagotable de confianza, en guardián de la esperanza, en ejemplo viviente de que incluso lo que parece perdido para siempre puede renacer con mayor esplendor. Este renacer no es únicamente victoria personal, es también un legado para el colectivo. Tauro regresa no solo para ocupar su lugar, sino para mostrar que la constancia vence siempre, que la paciencia construye lo eterno, que la fortaleza tranquila puede más que cualquier embate. Su historia se convierte en relato compartido, en inspiración para los que creen estar derrotados, en señal de que la tierra guarda en silencio la fuerza de todos los que esperan su momento de florecer. El regreso de Tauro tiene, además, un componente cósmico de justicia. No porque busque venganza, sino porque su sola supervivencia desbarata los planes de quienes quisieron verlo hundido. La justicia de Tauro es silenciosa pero infalible, consiste en demostrar que nada pudo destruirlo, que todo intento de aniquilarlo terminó siendo inútil, que lo esencial permanece intacto. Esa justicia no se impone con gritos, sino con la serena contundencia de lo inevitable. En lo más profundo, su retorno es la afirmación de que el espíritu humano, cuando se une con la raíz de la vida, es indestructible. Tauro encarna en su resurrección la victoria de lo eterno sobre lo pasajero, de la tierra sobre el viento, de la paciencia sobre la prisa. Su historia se vuelve canto épico, mito viviente, proclamación cósmica de que todo lo que está fundado en lo verdadero, aunque lo entierren, aunque lo nieguen, aunque lo pisoteen, siempre, siempre vuelve. El resurgir de Tauro tras la prueba extrema guarda un componente que no siempre se pone en relieve: la reconstrucción del cuerpo como templo y del espíritu como llama eterna. Allí donde otros signos encuentran su fuerza en lo intangible, Tauro, al ser de tierra, regresa recordando que la carne misma puede ser una expresión de resiliencia. Cada herida que intentó quebrarlo se vuelve cicatriz luminosa, marca sagrada que narra la historia de su resistencia. Su cuerpo no es un testimonio de derrota, sino el mapa de una batalla superada. Su respiración lenta y profunda es el tambor que anuncia que la vida nunca fue vencida, y en cada latido se escucha la vibración del cosmos reafirmando que la materia no es prisión, sino vehículo del espíritu indestructible. La épica de su retorno incluye un aspecto olvidado: el poder de la calma como arma de victoria. Quienes lo despreciaron esperaban que la furia lo consumiera, que el rencor lo desgastara, pero Tauro encontró en la serenidad su fuerza más inconmovible. Como la montaña que no necesita desplazarse para imponerse, su quietud se convierte en una declaración de poder. Esa calma, pulida en la oscuridad,
ahora irradia hacia los demás como escudo invisible, una energía que protege y sostiene, que nutre y guía. Es un poder que no necesita demostración, porque se percibe sin palabras. En el plano astrológico, el regreso de Tauro está impregnado de la memoria de su regente Venus, pero es una Venus transfigurada, ya no ligada solo a la belleza y la comodidad, sino a la victoria de lo eterno sobre lo efímero. Es la Venus de las estrellas fijas, la que brilla aun cuando parece haber sido eclipsada, la que enseña que el valor verdadero no depende de adornos, sino de la esencia que permanece intacta. En ese renacer, Tauro se convierte en un faro venusino que demuestra que el amor, la dignidad y la plenitud no pueden ser arrancados por la envidia ni el odio. Otro aspecto que emerge en este retorno es su relación renovada con la memoria ancestral. En su descenso, Tauro fue obligado a soltar certezas y seguridades, pero en esa desnudez descubrió que llevaba consigo la fuerza de generaciones. Su espíritu se conectó con los que antes resistieron, con los que también fueron sometidos y aún así regresaron más firmes. En su renacer, no se levanta solo, sino acompañado por ese coro invisible que lo sostiene. Por eso, su regreso no es un triunfo aislado, es la continuación de una historia colectiva de resistencia, un hilo cósmico que lo enlaza con quienes nunca aceptaron ser derrotados. La motivación épica de este proceso se refleja en su capacidad de inspirar incluso a los que jamás lo reconocieron. Tauro vuelve sin necesidad de reivindicación, porque su sola existencia refuta las burlas, deshace las traiciones y apaga la risa de quienes lo despreciaron. No busca ajusticiar, porque su victoria ya es justicia. Su andar firme es el recordatorio de que la grandeza no necesita proclamarse ni defenderse, basta con ser. En esa serenidad victoriosa se revela la enseñanza más alta, que consiste en demostrar que la esencia jamás puede ser destruida por manos ajenas. En lo más profundo, Tauro regresa con una nueva alquimia interior, la unión entre lo instintivo y lo sagrado. El toro que antes embestía por impulso ahora conoce el valor de la estrategia, de la observación, del momento preciso. Esa unión lo convierte en un guerrero de otra categoría, en alguien que ya no lucha solo con fuerza bruta, sino con la sabiduría de quien ha visto la oscuridad y ha aprendido a dominarla. En su renacimiento, Tauro encarna al guardián sereno que no teme ni a la espera ni al enfrentamiento, porque sabe que ambas son parte del mismo ciclo. Hay además en su retorno un redescubrimiento del gozo. Tras haber sido negado, apartado y herido, Tauro entiende el valor sagrado de lo simple, el calor del sol en la piel, la frescura de la lluvia, el fruto que germina tras la espera. Nada de lo esencial le pasa inadvertido, y en ese disfrute pleno se manifiesta otra forma de victoria. Haber atravesado la privación le enseñó que la verdadera abundancia está en la conexión con la vida misma, y al volver, irradia esa gratitud silenciosa que lo hace aún más magnético y poderoso. El renacer de Tauro también implica el despertar de una lealtad aún más sólida hacia sí mismo. En el pasado pudo haber cedido demasiado, confiado demasiado, entregado más de lo que recibía, pero en su caída aprendió a no traicionarse. Ahora regresa con la claridad de quien conoce su valor intrínseco, y esa certeza lo hace imposible de manipular. Nadie podrá volver a hacerlo tambalear con palabras vacías, porque ha descubierto en su interior una roca imposible de mover. Ese respeto propio no lo aísla, sino que lo vuelve capaz de sostener vínculos más genuinos, más puros, más verdaderos. La grandeza épica de su retorno se eleva aún más porque no es un regreso ansioso ni desesperado, es un retorno inevitable, marcado por el ritmo cósmico del que forma parte. Tauro no necesita forzar su ascenso, porque el universo mismo lo impulsa como parte del ciclo eterno de muerte y resurrección. Su fuerza se siente como la llegada de la primavera después del invierno, natural, incontenible, absoluta. Nadie puede detenerlo porque nadie puede detener los ciclos de la vida. Y en esa certeza, su figura se convierte en mito, en ejemplo, en proclamación del poder inagotable de lo verdadero. En última instancia, el regreso de Tauro es la manifestación de una ley sagrada, todo lo que ha nacido de lo esencial vuelve siempre con más fuerza, sin importar cuán profundo haya sido enterrado. En su marcha silenciosa y majestuosa, en su calma imponente y fértil, Tauro encarna la verdad de que lo eterno no conoce derrota. Su renacer no es solo suyo, es la voz de la tierra, de las estrellas y de la vida misma diciendo una y otra vez que lo auténtico jamás puede ser destruido, porque lo auténtico siempre, siempre encuentra el modo de volver.